Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 17º del tiempo ordinario, ciclo B. Hoy comenzamos un ciclo de evangelios nuevos, o sea, diferentes, dentro del ciclo B, pero fuera del Evangelio de Marcos. Hoy comenzamos a leer el Evangelio de San Juan, que leeremos durante varios domingos. Hoy comenzamos con el capítulo 6, desde el primer versículo, la multiplicación de los panes y los peces, que da paso luego, más adelante, a lo largo de los siguientes domingos, al discurso de Jesús, pan de vida. Comencemos entonces con el comentario de las lecturas. Comenzamos por la primera, como de costumbre. Primera lectura del segundo libro de los Reyes nos muestra cómo el poder de Dios se manifiesta por medio del profeta Eliseo. Así dice el Señor, encontramos en el versículo 43. Para suplir las necesidades del pueblo. Es decir, el que está actuando es Dios. Por eso dice, así dice el Señor. Dios manifiesta su poder por medio del profeta. En muchos detalles, el relato de esta primera lectura guarda una gran semejanza con el Evangelio de hoy, de la multiplicación de los panes. Sin embargo, en el Evangelio, la desproporción, 5 panes para 5.000 hombres, es mucho mayor que en el caso de Eliseo, 20 panes para 100 hombres. El don de panes de cebada y grano recién recogido, las primicias, versículo 42, que le hace un hombre al profeta, tenía que ser ofrecido a Dios antes de ser destinado como alimento. Así lo indica Levítico capítulo 23, versículos 14 y siguientes. Cosa que no ocurre. Están en tiempo de hambre y el profeta, siguiendo la palabra del Señor, manda dárselo a la gente para que coma. Versículo 43. Bien, pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada también nuevamente de la carta a los Efesios, esta vez capítulo 4. La vida en comunión de los hombres es posible porque Dios es en sí mismo vida en comunión. Porque Dios es vida en comunión, cuando nos abrimos a que Dios viva en nosotros, es posible la comunión entre nosotros. La Trinidad es el modelo y la condición de posibilidad. La comunión con Dios nos pone en comunión entre nosotros. Es necesario cultivar todo lo que está en sintonía con el comportamiento divino, la humildad, la amabilidad, comprensión, amor, unidad y paz, como nos indica Pablo en los versículos 2 y 3. Pablo establece una relación entre cada una de las virtudes teologales, que son los dones de Dios infundidos en nuestras almas, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son don de Dios infundido en nuestra alma, y cada una de las personas de la Trinidad. Así pues nos dice, versículo 4, el Espíritu alimenta la esperanza. Versículo 5, Cristo, segunda persona, llama a la fe. Y el Padre, primera persona, de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos, como dice el versículo 6, hace nacer en ellos el amor y la comunión. Fe, esperanza, caridad. O esperanza, fe, caridad, Espíritu, Cristo, Padre. Ahí está el paralelismo que establece Pablo en este texto. Pasemos entonces al Evangelio, que siempre es el texto más importante del día y que hoy es muy relevante,
el comienzo, como dije, del capítulo 6 y la narración de la multiplicación de los panes, según el Evangelio de Juan. Hemos pasado de Marcos, que es el correspondiente a este siglo B, y vamos a estar este domingo y los siguientes, unos cuantos, leyendo el Evangelio de Juan. El domingo pasado vimos a Jesús buen pastor, suscitado por Dios para reunir, dirigir, enseñar, alimentar y cuidar a su pueblo. En ese pasaje que leímos, Jesús enseñó a la multitud que andaba como ovejas sin pastor. Primera labor que realiza Jesús con la multitud, enseñanza. Hoy sacia su hambre de alimento. Hay que enseñar, pero también hay que alimentar. Este alimento que Jesús les da, que es un alimento material, la multiplicación de los panes, es signo del hambre, del verdadero alimento que da la vida, como Jesús expondrá más adelante en el llamado discurso del pan de vida, que viene en los próximos domingos. Así que este alimento con el que Jesús sacia el hambre de las multitudes que lo siguen es signo del hambre verdadera, que es un hambre de Cristo, y del verdadero alimento que da la vida eterna, la vida divina, que es precisamente el mismo Jesús. Él es el alimento. El trasfondo del Evangelio de hoy, en ese trasfondo está el relato del Éxodo. Recordemos que en el Éxodo el pueblo hacia la tierra prometida es guiado por Moisés y también es alimentado por Dios durante su travesía. Veamos los paralelismos entre la narración del Éxodo, del pueblo en camino hacia la tierra prometida, y la narración de la multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio de hoy. Veamos los paralelismos. En primer lugar, el Evangelio comienza con Jesús, que es el nuevo Moisés, seguido por mucha gente, versículo 2, que cruza al otro lado del mar de Galilea, como nos dice el versículo 1, hacia una tierra en la que abunda el amor y la generosidad de Dios, la gratuidad y la sobreabundancia de su obrar divino. Segundo paralelismo, el evangelista apunta que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, versículo 4, fiesta que conmemoraba precisamente el antiguo Éxodo. Además, teniendo en cuenta que en Juan capítulo 2, versículos 13 al 16, se señala que Jesús es el nuevo templo, la mención de estar cerca a la Pascua significa que la gente acude a celebrarla donde está Jesús y no en el templo de Jerusalén. Tercer paralelismo, la montaña, versículos 3 y 15 del relato de hoy, representa la esfera divina. Jesús actúa desde la montaña porque Jesús es Dios. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. Allí acude la multitud. Cuarto paralelismo. Con motivo de la alianza, Moisés subió a la montaña 2 veces. La primera acompañado por los notables. La segunda, después de la idolatría del becerro de oro, subió solo. Jesús también sube 2 veces a la montaña. Primero acompañado de sus discípulos, en el versículo 3, y la segunda vez solo, en el versículo 15, luego de que intentaran proclamarlo rey. Quinto paralelismo. Tanto en el relato de hoy como en el del Éxodo aparece el problema de la subsistencia. Ahí está el problema de fondo. ¿Qué hacemos durante la travesía? ¿Cómo nos mantenemos vivos? En ambos, Dios los probó al pueblo para ver si confiaban en él. En el del Éxodo, el pueblo deseó mejor tener comida siendo esclavos en Egipto que morir de hambre en el camino a la tierra prometida. Aún así, Dios los alimentó con el maná que les envió desde el cielo. En el Evangelio de hoy, Jesús pone a prueba a Felipe, preguntando por el dinero para comprar panes para la multitud. Versículos 5 y 6. Se trata de ver si confía en sus capacidades y recursos o si confía en Dios y es capaz de poner sus capacidades y recursos a disposición de Jesús. Felipe, al igual que el pueblo en el desierto, constata la imposibilidad de saciar el hambre, es decir, de sostener la vida,
con los recursos disponibles. Versículo 7. Si somos honestos, siempre reconoceremos que los problemas del mundo no se resuelven con los recursos que se tienen, a menos que se pongan estos a disposición de Jesús, es decir, que se empleen según la voluntad de Dios. Siendo el denario el salario de un día de trabajo de un obrero, el texto hace notar que 200 días de trabajo no alcanzan. Versículo 7. Y en el último paralelismo, en el sexto paralelismo entre el relato del Éxodo y el de la multiplicación de los panes hoy, luego del signo, la multitud intenta proclamar a Jesús rey. Versículo 15. Propósito que está en abierta contradicción a la actitud de Jesús, que se ha puesto al servicio de la multitud hambrienta. Jesús ha venido a servir y no a ser servido. Por lo tanto, no tiene sentido que lo proclamen rey. Él es rey porque sirve. Él es rey porque se entrega. Porque entrega lo que tiene y se entrega con su vida. No es rey porque toma de la gente nada. Así nos dice en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Jesús se aleja de aquellos que pretenden deformar su mesianismo. Igual que en el desierto, los israelitas quisieron adorar a Dios, pero bajo la imagen que ellos mismos se habían hecho de Él. Ahora aquí el pueblo quiere reconocer a Jesús, pero bajo la idea de Mesías que ellos mismos se han hecho de Él. Y al igual que Moisés, luego del pecado de la idolatría del pueblo, sube solo a la montaña, aquí Jesús hace lo mismo. Versículo 15. La subida de Jesús a la montaña está en relación con la cruz. Es allí, en la cruz, y de esa manera, entregando su vida en la cruz, como Jesús, será rey. En el versículo 9, encontramos al muchacho que tiene los 5 panes de cebada y los 2 peces, muchacho que está con el grupo de los discípulos. Por su edad y condición, un muchacho es débil física y socialmente. Representa la condición de debilidad y pobreza de medios de los discípulos. Hay una total desproporción entre lo que tienen y lo que se requiere para solucionar el problema. San Juan menciona además que el pan era de cebada. El pan de cebada era el que comía la gente pobre. El número 5 indica una cantidad indefinida, es decir, algunos. Y el número 2 representa al hombre. 5 panes hace referencia a lo que tenemos. 2 peces a lo que somos. Lo que tenemos y lo que somos, todo lo cual es don de Dios, es lo que Dios desea que le entreguemos. Es decir, que sometamos a su voluntad, que pongamos a disposición de Jesús, según el relato, para que Él pueda actuar como Dios con y por medio de nosotros. Jesús pide que la gente se siente, y el relato del texto apunta que en el lugar había mucha hierba. Versículo 10. Detalles que nos remiten a Jesús, que actúa como buen pastor, que quiere a su gente cómoda y dispuesta para recibir. El mismo versículo 10 dice que los hombres eran unos 5,000. Solo se mencionan y se cuentan los hombres, porque se está describiendo una liturgia pascual en la que eran los hombres quienes recogían en el templo el cordero sacrificado. 5 significa una cantidad indefinida, como hemos dicho, y 1,000 significa multitud. Así que 5,000 hombres significa que en esa multitud, en esa liturgia pascual, habían 5,000, es decir, una multitud indefinida de hombres. Jesús toma, pronuncia la acción de gracias y reparte hasta que se sacian, dice el versículo 11. A diferencia de los sinópticos,
En la multiplicación de panes en el Evangelio de Juan, es el mismo Jesús quien reparte el alimento a los que están sentados, lo que apunta a que el alimento que se da es Jesús mismo. Apunta a la Eucaristía, lo cual se hará claro en el resto del capítulo 6, en el que Jesús se revelará: yo soy el pan de vida. Así encontraremos en los versículos 35 y 48 que leeremos en los próximos domingos. Dar gracias a Dios es reconocer que aquello que se agradece es un don suyo, es muestra de su amor. Jesús reconoce que todo es don del Padre, por eso da gracias al Padre. Las características de la acción divina son dos: la sobreabundancia y la gratuidad. Así lo señala Benedicto XVI sobre la primera. Cito: la señal de Dios es la sobreabundancia. Lo vemos en la multiplicación de los panes. Lo volvemos a ver siempre, pero sobre todo en el centro de la historia de la salvación, en el hecho de que se derrocha a sí mismo por la mísera criatura que es el hombre. Este exceso es su gloria. Cierro la cita, que está tomada de Jesús de Nazaret, primera parte, capítulo 8, número 2, de Joseph Ratzinger. Y la gratuidad es propia del amor, que no tiene otras razones ni busca nada a cambio. Se ama porque se quiere amar. Viviendo la lógica del don, recibiendo y dando, con sobreabundancia y con gratuidad, como Dios, el cristiano hace presente el obrar divino y así manifiesta que es hijo de Dios. El texto revela que todo don es tarea. Lo que Dios nos da, 5 panes y 2 peces, que simboliza, como hemos dicho, lo que somos y tenemos, es para entregarlo a la voluntad de Dios, a Jesús. Es para amar, es decir, servir a los demás. Según la dinámica del relato, es para repartirlo. Repartirlo en el relato significa entregar a la voluntad de Dios, que es lo mismo que amar. De este modo, el cristiano está llamado a convertirse, como Jesús y con Jesús, en alimento, en Eucaristía para los demás. Esa es su acción de gracias. O mejor dicho, esa es la acción de gracias de Jesús en el cristiano. Esa es la acción de gracias de Jesús al Padre, a la que nosotros nos asociamos cuando dejamos que nuestra vida sea eucarística, cuando dejamos que nuestra vida esté entregada a la voluntad de Dios y que Cristo en nosotros se entregue junto con nosotros y en nosotros al Padre. Finalmente, en el versículo 12 se nos dice que Jesús manda recoger las sobras para que nada se pierda. Los 12 canastos que recogen, versículo 13, remiten a los 12 apóstoles que representan a la iglesia, a la que Cristo alimenta con el pan de vida. El número 12 significa elección, por lo que también 12 cestos representa a los elegidos, quienes se alimentan de Jesús. Lo que está diciendo el texto es que Jesús alimenta a la multitud, a una multitud indefinida de hombres, 5.000, como ya explicamos, y sobra para que se alimenten todos los elegidos, es decir, 12 canastos. La frase "que nada se pierda" explica la razón de la venida de Jesús, buen pastor, al mundo. Como nos dice el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, y que hemos comentado en domingos anteriores en este ciclo. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, es decir, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.